Ya, buenos días chicos, la clase del día de hoy, la clase número 4 de álgebra y funciones, y es el acompañamiento número 6, ya chicos, en Edmodo lo escribimos como acompañamiento número 6, ya para seguir el orden del canal de YouTube, ya respecto a las clases que ahí uno comparte. El objetivo de la clase es conocer y aplicar productos notables, y el de hoy se llama suma por su diferencia. Lógicamente comenzamos con la resolución de ejercicios que tienen mayor dificultad en la plataforma Edmodo. Pueden ver que el ejercicio 1, 4 y 5 tienen un 33% de preguntas de respuesta incorrecta. Entonces vamos a hacer uno de ellos tres, el 2 es el que tuvo menos dificultad, y vamos a hacer, creo que el ejercicio 1 fue el elegido, de uno de los tres, del 1 al 3, el 4 y el 5. Ya, antes de, lógicamente, hacer el ejercicio con mayor dificultad en Edmodo, vamos a recordar los contenidos vistos la semana anterior, para retroalimentar los aprendizajes. ¿Qué es lo que vimos la clase antepasada? Fue el cuadrado de binomio, ¿sí? Vamos a ver los pasos rapiditos del cuadrado de binomio. Recuerden, lo primero que hay que hacer en el cuadrado de binomio es identificarlo. ¿Cómo se identifica? Súper sencillo, el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio y el cuadrado de un binomio. Entonces, todos estos ejemplos que están en proyección son todos corresponden a un cuadrado de binomio. ¿Sí? Es el primer paso, identificar frente a qué producto notable estoy. Aquí, en estos 5 ejemplos, son cuadrados de binomio. Siguiente, recordar la fórmula, que es la famosa canción. Recuerden que ese es un póster hecho por Ivonne, el proyecto de integración. Dice, el primer término al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula que hoy la vamos a recordar. ¿Sí? Súper importante. Ese resultado que esté ahí, siempre cuando uno resuelve un cuadrado de binomio, siempre vamos a obtener 3 términos. ¿Sí? 3 términos, sumando o restando. Ese resultado se llama trinomio cuadrado perfecto. Anótenlo por ahí porque vamos a hacer un jueguito al final de la clase y se van a acordar que van a necesitar esto. Es un trinomio porque son 3 términos, están al cuadrado y es perfecto. ¿Sí? Trinomio cuadrado perfecto se llama el resultado de un cuadrado de binomio. Siempre vamos a obtener un trinomio. Sigamos. Siguiente paso en el cuadrado de binomio, identificar el primer término, que ahí está x, respecto al segundo término, que es 8. Es solamente recordar contenidos de clases anteriores, ¿sí? Por eso voy un poquito más rápido. Acá está una fotito de la diapositiva anterior en donde se identifica el primer término del segundo y finalmente aplicar la fórmula, el primer término al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y vamos a resolver ese ejercicio, ¿ya? Pero ahora lo vamos a hacer de una forma diferente. Miren acá. Dice ambos métodos. Lo vamos a resolver al lado derecho a través del producto notable y al lado izquierdo multiplicación término-término a través de la propiedad distributiva. Miren acá. Voy a resolverlo primero con el producto notable. Primero tengo que identificar. Profe, este de acá es el primer término. Y el 8 es el segundo término. Entonces, ¿cómo se hace? El primer término al cuadrado más o menos, como ahí hay un menos, viene un menos. El doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Esos son los pasos para resolver el cuadrado binomio. El primer término al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Qué vamos a resolver ahora? Esa multiplicación central. Entonces, bajo el x cuadrado menos, multiplicamos 2 por 8
16, el x se baja, ahí el 16 va a quedar multiplicado por la x, más, y el 8 al cuadrado es 8 por 8. Eso que está ahí es 8 por 8. Y eso es 64. Ahí está el resultado con productos notables. Vamos a hacer lo mismo, pero multiplicando término a término. X menos 8 por x menos 8. Y vamos a ver que vamos a llegar a lo mismo. X por x, x al cuadrado. X por menos 8 más por menos, menos. X por 8, 8x. Vamos ahora a multiplicar los siguientes. Menos 8 por x, menos por más, menos. 8 por x, 8x. Menos 8 por menos 8, menos por menos, más. 8 por 8, 64. ¿Qué hay que hacer ahora? Sumar los términos semejantes, que son esos. Entonces me va a quedar bajo el x al cuadrado. Recuerden, signos iguales se suman y se conserva siempre el signo del mayor. Me va a quedar menos 8 más 8, 16. Recuerden que cuando se suman términos semejantes, se suma solo la parte numérica y la parte literal se conserva, más 64. Fíjense bien que ambos resultados son iguales, pero aplicando el producto notable uno se demora menos. Profesor Belfort, ¿dudas ahí? Quise hacer un paralelo. Hasta ahora nada, Miss Danitza, por lo menos en el chat. Recuerden, chiquillos, estoy respondiendo las dudas en el chat y transmitiendo a Miss Danitza en el caso de que sea relevante. Claro, recuerden que este es contenido de hace 2 semanas atrás, cuadrado de binomio. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos la semana anterior? El cubo de binomio, que es el que tiene la formulita un poquito más larga. El cubo de binomio. Vamos a recordarlo. Cubo de binomio. Corresponde a la multiplicación de un binomio por sí mismo 3 veces. Y se representa así. A más B por A más B por A más B. Y eso es A más B al cubo. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos un binomio multiplicando 3 veces por sí mismo. Eso es un cubo de binomio, un cubo de un binomio. Vamos a recordar sus pasos. Primer paso, identificarlo. Ahí hay un cubo de un binomio. El siguiente también es un cubo de un binomio, el cubo de un binomio. El siguiente, el cubo de un binomio. El siguiente, el cubo de un binomio, y todos son cubos de un binomio. Sí, cubo porque están elevado a 3 y binomio porque hay 2 términos sumando o restando dentro del paréntesis. ¿Sí? Eso es identificar el cubo de binomio. Lógicamente se diferencia con el producto notable anterior porque este está elevado al cubo, a 3. En el anterior era al cuadrado, había un 2 ahí, en el exponente. Entonces, ya vimos el cuadrado de binomio y ahora estamos recordando el cubo de binomio que es de la semana anterior. Segundo, recordar su fórmula. Ahí está su fórmula, es un poco más extensa. Dice, el primer término al cubo más o menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo término al cuadrado, más o menos el segundo término al cubo. ¿Sí? La vamos a recordar con un ejercicio. Entonces me queda. Tercero, súper importante, igual que el cuadrado binomio, identificar el primer término del segundo. Aquí en este ejercicio, este es el ejercicio 1 de Edmodo. Sí, uno de los que tuvo mayor dificultad, que fue muy similar al 3, al 4 y al 5. El X es el primer término y el 2 es el segundo término. ¿Sí? Me voy a la diapositiva siguiente, acá está la anterior, primer término y segundo, y el cuarto paso es aplicar la fórmula que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la vamos a aplicar? La vamos a aplicar igual como el que hicimos recién, utilizando ambos métodos. ¿Sí? Y arribita está la fórmula. Voy a correr esto para poder ver la fórmula yo también. Entonces, lo voy a hacer primero con productos notables. ¿Ya? Aquí está. Tengo que reconocer, ese es el primer término, ¿no es cierto? Y el 2 es el segundo término.
Este es uno de los ejercicios de Edmodo. Entonces me dice, el primer término al cubo. Entonces me queda el primer término, que es x, al cubo. Después dice más o menos. Como es menos, ese es menos. Después dice, el triple, voy a cambiar color. Después dice, el triple, que lo voy a hacer con rojito, el triple del primer término, que es x, al cuadrado por el segundo. ¿Sí? Están todos multiplicando. El triple del primer término al cuadrado por el segundo, más, siempre es más, el triple del primero por el segundo al cuadrado. Entonces voy a cambiar de nuevo a rojito, más el triple del primero, que es x. Ahora el primero no va al cuadrado, sino que va al cuadrado el segundo. Y después dice más o menos, en este caso es menos, el segundo término al cubo. Entonces el segundo término es 2 y va al cubo. Resuelvo, ¿sí? Primero, lo que tiene resolución es ese paréntesis primero bajo el x al cubo, menos, multiplico. 3 por 2 es 6, x al cuadrado. Bajo el signo más. Y acá, lo primero que vamos a hacer es resolver esa potencial que está ahí. La voy a resolver en la esquinita de acá. Y me queda 2 al cuadrado es igual a 2 por 2. Y 2 por 2 es 4. Entonces me va a quedar 3 por 4. Y 3 por 4 es 12 bajo la x menos. Y el 2 elevado a 3, recuerden que no es 2 por 3, 6. ¿Sí? El 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Y ahí va el 8. Y ahí está resuelto ese cubo de binomio. Y ahora fíjense bien lo que sucede cuando hacemos este mismo cubo de binomio, pero término a término, ¿sí? No les dé miedo, me digan, voy a tratar de hacerlo lo más lento posible, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que es eterno, ¿sí? Entonces, término a término, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x menos 2 por x menos 2 por x menos 2. ¿Ya? Lo primero que vamos a resolver es eso. El x menos 2 por x menos 2. Y el último x menos 2 lo vamos a conservar para un poquito más adelante. Entonces empezamos a multiplicar. X por x me queda x al cuadrado. X por menos 2 más por menos, menos. Y x por 2 me queda 2x. Otro color. Me queda ahora menos 2 por x, me queda menos 2x, menos 2 por menos 2, me queda menos por menos es más, 2 por 2 es 4. ¿Sí? Seguimos hacia abajo. Esos términos centrales, esto es un cuadrado binomio, estoy resolviendo un cuadrado binomio. Esos centrales de ahí los sumamos, me queda x al cuadrado menos 2 por 2, o sea, se suman, signos iguales se suman, 2x más 2x son 4, se conserva la parte literal. ¿Sí? Signos iguales se suma, se conserva el signo del mayor. 2x más 2x son 4x. Y bajo el último 4. Y ahora, este paréntesis se multiplica por el paréntesis ese que está ahí. Se multiplica por x menos 2. Y fíjense bien que eterno, es mejor aplicar el producto notable. La fórmula es larga, pero es mucho mejor aplicar el producto notable. Multiplicamos x al cuadrado por x. Me va a quedar x al cubo. Recuerden que esa x al cuadrado y esa x hay un 1 ahí. Se conserva la base, suman los exponentes. 2 más 1 es 3. Ahora multiplico x al cuadrado por menos 2. Me queda menos 2x al cuadrado. Ahora cambio el color. Me queda, multiplico el menos 4 por cada uno de los términos del paréntesis negro. Me queda menos 4 por x. Menos por más, menos. 4 lo bajo. Y x por x me da x al cuadrado. Ahora multiplico menos 4 por menos 2. Menos por menos, más. 4 por 2, 8 y conservo la x. Ahora me queda multiplicar el más 4. Cambio color. Me queda
más 4 por x, me queda más 4x. Más 4 por menos 2, más por menos es menos. 4 por 2, 8. ¿Por qué esto de multiplicar término a término se hace un poco engorroso? Porque generalmente los estudiantes se equivocan en los signos. Sí, hay que estar cuidando mucho el signo cuando el cubo de binomio es negativo. Cuando es positivo, todo es más. Entonces ahora aquí tenemos que ver qué se puede sumar. El x al cubo se baja. Se pueden sumar, esos son semejantes. Signos iguales se suma, me queda 4 más 2 es 6, se conserva el signo del mayor y la parte literal se conserva. Voy a cambiar color. Ahora voy a sumar, esos dos también son semejantes. Me queda positivo porque los dos son positivos, iguales se suman, 4 más 8 es 12x, y el menos 8 se baja. Y los resultados son idénticos. ¿Y cuánto tiempo tomé en hacer la propiedad distributiva multiplicando término a término? Bastante. Es mucho mejor aplicar la fórmula del cubo de binomio. ¿Sí? Profesor Belfort, ¿cómo estamos ahí en el chat? Después ustedes pueden, cuando subamos esta clase, pueden verlo un poquito más lento. Sí, pero yo quise explicar aquí por qué conviene aplicar el producto notable. Bárbara pregunta que no entiende lo que es el producto notable. ¿Ya? ¿Ya? Bárbara, si te das cuenta, la profesora Danisa tiene su pantalla dividida en dos partes. Una es el producto notable y la otra es la multiplicación término a término. La multiplicación término a término es aplicar la propiedad distributiva, es decir, el primer número multiplica todo el segundo paréntesis. Después el segundo número multiplica todo el segundo paréntesis. Es propiedad distributiva donde se aplica multiplicación y regla de signos. Y el producto notable es el término algebraico que se reconoce como particular a diferencia de todos los otros productos notables. A diferencia de todos los otros productos algebraicos. Este se reconoce como cubo de binomio. Y la distribución abreviada del cubo de binomio, pues si te das cuenta, Bárbara, en la multiplicación término a término, la NISA hizo 4 líneas y en el producto notable hizo solo 2. Entonces, el producto notable es la forma abreviada de resolverlo. ¿Cuál es? Con la canción. El primer término al cubo más o menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más o menos el segundo al cubo. Si usted lo entiende bien, se va a ahorrar todo este trabajo que está a mano izquierda y lo va a poder hacer abreviado a la mano derecha. Si no, va a tener que darse el trabajo de hacerlo término a término. No sé si queda duda. El producto notable es a través de una fórmula obtener el cubo de binomio en este caso y no haciendo necesariamente la multiplicación término a término. Es como un proceso más cortito, a través de una fórmula, y se llega al mismo resultado. Bruno solicita otro ejemplo. Uy, que esto es contenido de la clase anterior. Vamos a verlo al final. Si nos queda tiempo, hacemos un ejemplo al final. ¿Les parece, Miss? Eso podemos hacer. Total, después viene el almuerzo, entonces nos podemos alargar un poquito. Acuérdame si Belfort. Pero yo creo que vamos a apoyar esto también, porque ya estamos claros que existe una dificultad, particularmente en el cubo de binomio, diseñando una pequeña cápsula para poder apoyarlos a distancia, ¿ya? Ya, súper. Ya, recuerden aquí los casos de los productos notables. Tenemos el cuadrado de un binomio que ya lo vimos, el cubo de un binomio que lo vimos la semana anterior, la suma por su diferencia que nos compete en la clase del día de hoy y producto de binomio con un término común. Aquí hay que hacer un alcance. El 3 y el 4 en la guía que está arriba de la plataforma están al revés. O sea, en la sesión de ejercicios que viene para esta clase, viene el producto de binomio con término común. Pero como yo quería volver al cubo de binomio y la suma por su diferencia es un producto notable con menos dificultad, quise alternar. ¿Ya? Pero vamos a verlos todos. Ya, suma por su diferencia lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Entonces, suma por su diferencia. ¿Alguien sabe que me diga en el chat qué es lo que es una diferencia? Porque una suma estamos claros, se suman términos. ¿Y una diferencia? A ver si alguien me responde. ¿Qué es lo que será una diferencia?
Cuando dice ¿Dos la términos distintos? diferencia entre el mayor y el menor es... ¿Sí? Ya, por ejemplo, alguien dijo algo distinto, ya se puede dar en esa forma, encuentra las diferencias en la siguiente imagen, pero en matemática. Cuando uno dice calcule la diferencia entre dos números, ¿qué es lo que es la diferencia? Emilia dice en el chat que es una resta. Súper bien, señorita Emilia. Mira, veamos. Recuerden que para reconocer los productos notables basta con entender el título de cada producto notable. Miren acá, dice identificarlo. Miren qué fácil. Suma, porque el primer paréntesis dice A más B suma, por, ahí está multiplicando los dos paréntesis, por su diferencia. Suma por su diferencia. Totalmente distinto a los dos productos notables que ya vimos. Eso es una suma por su diferencia. Súper importante, y hay un cuadrito. Los términos de ambos paréntesis deben ser idénticos. Fíjense bien, el primer término que aquí es A es idéntico al primer término del segundo paréntesis. Y el segundo término que es B es idéntico al segundo paréntesis, o sea, el segundo término del segundo paréntesis. Ejemplos. Ahí hay una suma por su diferencia. Una suma por su diferencia. X más 3, X menos 3. ¿Sí? Suma por su diferencia. Está multiplicando. Y los términos son idénticos en el primero y en el segundo paréntesis. Ahí también suma por su diferencia. M más 4, M menos 4. Otro más, suma por su diferencia. Aquí en el primero hay dos dígitos. Sí, hay dos dígitos ahí, pero sigue siendo un solo término, como lo expliqué la semana anterior. Un término, otro término, suma por su diferencia. Y ojo con el último que coloqué aquí. Fíjense bien, primero sale la diferencia y después la suma, da lo mismo. Diferencia por su suma es exactamente lo mismo que suma por su diferencia. Lo importante acá es que hay un paréntesis negativo y un paréntesis positivo y que los términos de ambos paréntesis sean idénticos. ¿Dudas con identificar la suma por su diferencia? ¿Dudas? Solamente identificar cuando yo estoy presente en un ejercicio que sea suma por su diferencia. Josefa pregunta, Miss, ¿y si no fueran iguales los términos? Me imagino que los términos. Ya, mire, si no fueran iguales los términos, es el producto notable que vamos a ver en la clase siguiente. El martes siguiente es contención, o sea, no vamos a tener clase, ustedes no tienen clase en toda la semana. El subsiguiente, creo que en agosto, no recuerdo muy bien el día, ahí vamos a ver ese producto notable que se llama producto de binomios con un término común. Ahora, un alcance, Miss. Si, por ejemplo, lo que el Miss Danisa indica es que, por ejemplo, si las A fuesen iguales y las B distintas, sería un producto de binomios con término común. Pero si todas fuesen distintas, sería simplemente un producto de binomios. Que hay que multiplicar término a término. Y ahí hay que multiplicar término a término, como se lo expliqué en la primera clase, en donde vimos lo básico de álgebra. ¿Sí? Rodrigo dice que en la guía que ya se hizo, el problema 3 entonces será una suma por su diferencia. Oh, no sé, puede ser. Por supuesto ahí que lo sí, vamos a ver. Antes no lo reconocían, pero ahora lo reconocen. Ah, claro, muy bien. Lo que pasa es que no tengo la visualización del problema 3, no sé a cuál me hace hincapié. Pero si ya observa cuando es una suma por su diferencia, sensacional. Vamos a ver, entonces, primer paso, identificarlo. Segundo paso es recordar la fórmula. Y aquí también hay una fórmula, profesora, sí, pero un poquito más cortita. Miren acá. Entonces, productos notables, suma por su diferencia. A más B por A menos B. ¿Cómo se resuelve? El cuadrado del primer término, menos y siempre menos, el cuadrado del segundo. Así de cortita. Después de un arduo producto notable como el cubo de binomio, también tenemos uno más sencillo que es la suma por su diferencia. Entonces, ¿cómo se resuelve para no estar multiplicando término a término? Es el cuadrado del primero menos y siempre menos, chiquillos, menos y siempre menos el cuadrado del segundo. ¿Duda ahí con la fórmula? ¿La puedo cantar? Ya, cántela. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Ven? Todas tienen la misma canción, pero se lee distinto. Sigamos. Súper importante. ¿Recuerdan que el resultado del cuadrado de binomio se llamaba
trinomio cuadrado perfecto, este resultado se llama diferencia de cuadrado. Súper sencillo, diferencia porque están restando y cuadrado porque están los dos al cuadrado. Entonces, el resultado de la suma por su diferencia se llama diferencia de cuadrado. Chequéenlo en una hojita. Después yo les voy a decir por qué. Viene un juego, competencia. Diferencia de cuadrado. Sigamos. Tercer paso, también aquí hay que identificar el primer término del segundo, como cantó el profesor Belfort. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces mi ejercicio es ese. ¿Cuál es el primer término? X, basta con reconocerlo en el primer paréntesis. ¿Y cuál es el segundo término? 3. ¿Sí? Me llevo esa diapositiva al siguiente paso. Ahí está la diapositiva al lado izquierdo de ustedes, primer término y segundo. Y el último paso es aplicar la fórmula. ¿Sí? Ahí abajito dejé la fórmula, que es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y lo vamos a resolver. ¿Cuál es el primer término? X. Entonces me va a quedar X al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Súper sencillo. Y ahora, ¿qué es lo que hay que resolver? Ese 3 al cuadrado que está ahí. 3 al cuadrado, que es 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. X al cuadrado menos 9. Dudas de cómo se realiza la suma por su diferencia. Max quería saber por qué queda el segundo término negativo. Yo le expliqué en el chat que tiene que ver con la distribución. Al momento de distribuir y reducir términos, el segundo término queda negativo. Mire, don Max, ahora yo se los voy a explicar de esta forma. Con el mismo paralelo, pero con otro ejercicio, lógicamente, que hicimos los productos notables anteriores. Y ahí va a contestar su duda de por qué queda negativo. ¿Ya? Entonces, lo voy a resolver primero con el producto notable. Entonces, identificamos el X, el primer término, y el 5, el segundo término. Entonces, la fórmula me dice, déjenme ver si... Ah, no, disculpe. Me devuelvo. La fórmula dice, el primer término al cuadrado, menos y siempre menos, el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Bajo el X al cuadrado, menos, y el 5 al cuadrado que está ahí, lo voy a resolver por acá. Recuerden que no es 5 por 2, sino que es 5 por 5, y eso me da 25. Y está resuelto ese producto notable. Y ahora le voy a explicar a don Max por qué el menos. Miren lo que voy a hacer acá. Lo voy a hacer término a término. X por X me da X al cuadrado. X por menos 5. Veo primero los signos. Ese X está positivo. Más por menos, menos. X por 5, 5X. Tomo otro color. Moradito. Más 5 por X. Veo los signos. El 5 está positivo y la X también está positiva. Más por más, más. 5 por X, 5X. Y ahora multiplico. Voy a hacerlo con otro color también para que vayan guiándose. Más 5 por menos 5. Más por menos, menos. Y 5 por 5, 25. Seguimos. ¿Qué se puede hacer acá al medio? Se pueden sumar esos términos centrales porque son semejantes, tienen la misma parte literal. Y uno es positivo y el otro es negativo. Se van. O sea, simplemente me queda 0. Entonces me va a quedar X al cuadrado menos 25. Ahí está el menos que le indiqué que don Max estaba preguntando. El mismo resultado, pero lo multipliqué término a término o ocupé el producto notable que es la fórmula. Mucho más sencillo aplicar la fórmula. ¿Dudas? Por el chat nada hasta ahora, Miss. ¿Alguno, chiquillo, alguna duda? Suma por su diferencia, el producto notable es sencillísimo. Ahí palpadeó el chat. ¿Por qué se borran los términos semejantes? Dice Rodrigo. Porque mire, hagamos como que la X son lápices.
La morada, tengo 5 lápices y me quitaron 5 lápices. Ya no quedan lápices, se fueron. Signos iguales se restan, o sea, signos distintos se restan. 5 menos 5 me va a dar 0x. Y 0x es 0. Se van. Sí, uno es positivo y el otro es negativo y son iguales, se van. Rodrigo, ¿queda claro? Sí, sí, no. El producto notable anteriores eran positivos, creo, en los dos, o los dos negativos, por eso se sumaban, porque signos iguales se suman, pero signos distintos se restan. Y el 5, si le quito 5, da 0, se suprime, se van. Rodrigo, le queda claro. Josefa pregunta, Ahí. está elevado a 2. Voy a multiplicar dos términos que son iguales, dos bases que tengan iguales, los exponentes se suman, hija. X está elevado a 1, multiplicado por X, que también está elevado a 1, queda como X elevado a 2. Claro, ¿por qué el X, el primero queda elevado a 2? Eso está preguntando. Sí. Miren, para ese X elevado a 2, multiplicamos esa X con esa X. Y la voy a multiplicar acá arriba. X por X. Recuerden que todos los números y las letras tienen un exponente chiquitito arriba, pero uno no lo escribe. Sí, pero sabemos que hay un 1. Entonces aplicamos propiedad de potencia. Multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente, en este caso tienen todos iguales, pueden ocupar cualquiera, se conserva la base y se suman los exponentes, 1 más 1, 2, y de ahí aparece el X al cuadrado. ¿Ahora sí? Sí, profesora. Ya, súper. Un problema de aplicación. Dice, el campo de fútbol de un instituto mide 6K más 8 metros de largo y 6K menos 8 metros de ancho. El director decide plantarlo con césped y contrata una empresa de jardinería que cobra 3.600 pesos por cada metro de césped plantado. Obtiene una expresión algebraica que presente la cantidad de césped que se necesita para plantar. Aplica productos notables. Miren, aquí les voy a dejar el dibujito. Ahí está la cancha. Y me dicen que ese lado mide 6K más 8 y ese lado mide 6K menos 8. Y me están preguntando por la cantidad de césped, o sea que hay que calcular el área. ¿Alguien sabe cómo calcular el área de un rectángulo? ¿Cómo se calculará el área de un rectángulo? ¿Alguien sabe por el chat que me indique? ¿El área de un rectángulo? Base por altura, largo por ancho. ¡Súper! Miren ahí el dibujito. Base por la altura o largo por ancho. Y ahora alguien que me diga, ¿cómo yo aplico productos notables en este problema? ¿Cómo se podrá aplicar a alguien que desactive el micrófono y me lo pueda decir? ¿Cómo se podrá aplicar productos notables para resolver esto? ¿Cómo se podrá hacer este problema de aplicación? Solamente que me diga lo que debo escribir al principio. ¿Qué debo multiplicar? ¿Ahí alguien escribió? Las canciones, pregunta, dice, ¿y si hay que usar las canciones para poder aplicarlo? Muy bien, sí, muy bien. Ya, pero más allá, Isidora, lo primero que hay que hacer es reconocer el tipo de producto. Claro, miren, ¿qué es lo que hay que multiplicar? Hay que multiplicar 6K menos 8 por 6K más 8, ¿sí? Porque hay que calcular el área. Base por la altura, lado por lado. Ojo con este ejercicio que les voy a explicar, porque fíjense que el primer término es 6K, tiene 2 dígitos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Ah, es una suma por su diferencia. ¿Tienen los mismos términos los dos paréntesis? Sí, 6K, 6K, 8 y 8. Estamos ok. ¿Y hay un paréntesis positivo y otro negativo? Sí, profesora, hay uno positivo y otro negativo. Da lo mismo el orden. ¿Y qué me dice la fórmula? Me dice el primer término al cuadrado. Entonces, el primer término aquí es 6K. Cuidado con lo que les voy a explicar. Si yo lo escribo así, 6K al cuadrado, está mal hecho, porque ahí solamente estoy elevando el K y no el 6. Entonces, cuando paso esto, yo tengo que hacerle un paréntesis. El primer término al cuadrado, menos y siempre menos, el segundo término al cuadrado.
¿sí? Tengo que hacerle el paréntesis, chiquillo, el primero, ¿sí? Porque si no va a quedar solamente elevado a la K y no el 6. ¿Ya? ¿Cómo se eleva esto? 6 al cuadrado me da 6 por 6, 36. K al cuadrado me da K al cuadrado, menos, y 8 al cuadrado es 64. Y ahí estamos listos. Súper cortito el proceso. ¿Dudas? Súper importante esto ahora para el Kahoot que viene. 36K al cuadrado menos 64. ¿Alguna duda, niños? ¿Dudas? Súper sencillo. Y aquí me queda metros al cuadrado porque me están preguntando por el área. Dice Josefa que este es un producto bastante fácil. Muy bien, sensacional. Si el que más complica es el cubo de binomio. Por eso el cubo de binomio hay que tratar de ver el video de nuevo, tratar de aplicar. Vamos a ver si tenemos tiempo para hacer uno más de cubo de binomio y para que les quede un poquito más claro. ¿Ya? Ahora, ingresar a Edmodo, chiquillos. Sí, vamos a seguir dando énfasis en esto. Ahí están las claves de cada curso. Si quieren le sacan una fotito para que lo compartan en su WhatsApp de curso. Las claves siguen registrándose. La última guía, parte 3, no muchos la hicieron, chiquillos. Yo ayer con el profesor Belfort enviamos mensajes que la guía ya se iba a acabar, se terminaba ayer a las 12 de la noche. Todo aquel que no alcanzó, envíen un mensaje interno solicitándolo en las guías nuevamente. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer, chiquillos? Vamos a entrar a kahoot.it. Van a irse al navegador, van a bajar la pantalla de Zoom y van a colocar kahoot.it. A ver si el profesor Belfort puede escribir ahí en el chat kahoot.it.